Capacitismo, un término que no está registrado oficialmente, pero que desde unos años para acá se viene utilizando para referirse a la discriminación contra las personas con discapacidad. Discriminación y exclusión, ¿ok? El término capacitismo se refiere precisamente a que hay una ideología, un conjunto de ideas permeadas en la sociedad, donde las personas tienen en su imaginario que las personas con discapacidad son como un error, son como algo que no debería existir y que tenemos que encaminarnos a eliminarlo o erradicarlo. Porque este término, entre los que han abordado este término, se habla mucho del cuerpo. Se habla mucho del cuerpo, de lo que es un cuerpo normativo, de lo que es un cuerpo normal o natural para el conjunto de las personas y que cuando ese cuerpo no funciona normalmente o no tiene las mismas capacidades que otro cuerpo, eso incluye capacidades también mentales. Entonces, estas personas son excluidas, son consideradas inferiores al resto. ¿Ok? A eso nos referimos cuando hablamos de capacitismo. El problema es que yo creo que hay un error de concepto, ¿ok? Hay un error de base aquí. Y es que esto se equipara a términos como racismo, como sexismo, como clasismo, ¿ok? Y ya sabemos que cuando hablamos, por ejemplo, de racismo, no nos estamos refiriendo a que un individuo en una situación específica haya ofendido, discriminado o excluido a una persona de una raza X, ¿ok? No. Cuando hablamos de racismo nos referimos a un sistema, a una institucionalización de la exclusión de razas. Un claro ejemplo de racismo es lo que vivió Estados Unidos por muchos años, incluido el siglo XX, gran parte del siglo XX, que fue que había leyes, había un sistema que hacía una división entre razas y una raza específica, que no voy a nombrar aquí porque me pueden tumbar el video, una raza específica no podía tener acceso legalmente no podía tener acceso a medios de transporte, no podía tener acceso a baños, a servicios específicos, tenían que ir a lugares específicos donde se trataran esas personas, donde se educaran esas personas, donde esas personas pudieran hacer vidas separados de otra raza, ¿ok? Ese es como el ejemplo que tenemos en Occidente más palpable. Otros continentes han tenido experiencias similares en algún punto de la historia. Entonces, igual cuando hablamos de clasismo, igual cuando hablamos de sexismo, por ejemplo, en algún punto de la historia las mujeres no podían acceder legalmente a lo mismo que los hombres. Es decir, no podían votar, no podían tener una cuenta bancaria, no podían tomar decisiones trascendentales en su propia vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque legalmente no era permitido. Entonces, hablar de capacitismo en el siglo XXI a mí me parece una apuesta demasiado arriesgada. Me parece algo como fuera de, está tan alejado de lo que es la realidad que vivimos hoy en día, que ellos tienen que recurrir a decir que es un problema que se ha permeado en la sociedad. Es decir, ya cuando hablamos de ámbito sociedad, cuando hablamos de que la sociedad, y hacemos estas afirmaciones contundentes, que la sociedad excluye a las personas con discapacidad, estamos entrando en terrenos excesivamente movedizos. ¿Por qué? Porque ciertamente puede haber espacios donde las personas con discapacidad puedan sufrir discriminación. Nadie niega eso. Yo no lo voy a negar porque conozco realidades y sé que eso puede ocurrir. Pero siempre cuando hablamos de lo social estamos entrando en el terreno cultural y estamos entrando en terrenos también de individuos, de decisiones personales, de conductas sobre las que no podemos legislar. O sea, no podemos legislar el gusto personal de las personas, no podemos legislar el pensamiento.
Porque si entramos en el terreno de querer legislar los gustos, las preferencias, los pensamientos, las ideas, estaríamos hablando de regímenes totalitarios, es decir, regímenes que se meten en lo más íntimo que tiene una persona. Y allí estamos hablando entonces de cortar libertades. De manera que yo estoy de acuerdo con las luchas legales que se siguen llevando a cabo respecto al campo de la discapacidad y apoyo algunas de esas luchas, otras no, porque me parece esto, me parece primero utópico, segundo poco encaja con lo que realmente vivimos. Y yo no estoy diciendo que estamos en países perfectos, sociedades perfectas, donde ya todo es lindo, hermoso. Yo creo que eso nunca va a pasar. Nunca vamos a vivir en un mundo perfecto. Nunca vamos a vivir en un mundo completamente idílico. Empezando porque no todo el mundo tiene la misma concepción de mundo idílico, empezando por ahí. Entonces, querer imponer un mundo idílico ya es un totalitarismo, ya es opresión, ¿ok? Entonces, nosotros lo que vivimos son sociedades que han evolucionado. Vivimos en sociedades que han atravesado dolores, luchas, batallas, guerras impresionantes y las siguen atravesando. Sociedades que han logrado caminar y que han logrado estar en un mejor lugar respecto a siglos anteriores. En cuanto a estos temas de racismo, sexismo, clasismo y capacitismo, que para mí es un término errado, porque no, primero no es un término que existe formalmente. Si tú lo buscas en el diccionario, el término capacitismo no está. En segundo lugar, creo que no vivimos un capacitismo hoy en día. Hoy en día lo que tenemos es que hay sociedades que han avanzado más lento en el tema de la discapacidad, como nuestros países hispanoamericanos. El modelo que nosotros tenemos de inclusión más cercano al que aspiramos es el modelo estadounidense, en el que se ha avanzado un montón desde el punto de vista legal respecto a las personas con discapacidad. Es en Estados Unidos donde las personas con discapacidad tienen más opciones en el campo educativo y en el campo laboral, que es lo que ahorita estamos como luchando más encarnizadamente aquí en Hispanoamérica. Porque en el continente americano, yo no me voy a meter con Europa, sé que Europa también está muy avanzada en temas de discapacidad, pero no conozco tanto. Pero digamos que en este continente lo que estamos viviendo es que los países de Hispanoamérica quieren avanzar en temas de discapacidad y eso está muy bien, yo lo apoyo. Tenemos leyes, todos estos países tienen leyes por ejemplo, le prohíben a las escuelas, por poner un caso. O sea, ninguna escuela aquí puede negarle el cupo a una persona con discapacidad. O sea, legalmente la debe admitir, la debe aceptar. Y el problema es que estas personas son aceptadas, pero luego dejadas a la deriva. ¿Por qué? Porque no basta solamente con que lo diga un papel, una ley, sino que se bajen los recursos, se preste el acondicionamiento, se dé la infraestructura necesaria para que estas personas con discapacidad efectivamente puedan tener una educación inclusiva. ¿Qué es lo que ocurre acá en estos países? Bueno, que sencillamente tú llevas a tu niño, te lo aceptan, con buenas o malas caras, pero te lo aceptan. Y cuando el niño entra, pues no cuenta con acomodaciones, no hay recursos para él, no tiene una educación individualizada, personalizada para él, no hay una adaptación curricular, no hay un aula donde él pueda entrar en una transición para luego acoplarse a las aulas generales, no hay nada de eso. Entonces, están estos niños y estos jóvenes en esas escuelas sin aprender de manera efectiva. Muchos no se logran adaptar y los padres los terminan retirando. Y en parte es porque el entorno no está hecho para recibir a estas personas. Entonces, la lucha de nosotros aquí en este momento es, si se quiere, lograr que en los ámbitos medios y bajos, por ejemplo, el ámbito superior es el gobierno, el Estado, las leyes, sistema legislativo, pero en los estadios medios, como son ya propiamente las instituciones educativas que dependan o no completamente del Estado, entonces
estos ámbitos medios no están o sea, no están compaginados con lo que el nivel superior baja en la ley. ¿Por qué no están compaginados? Porque en la práctica no se ha hecho lo que se debe hacer. Entonces, por eso es que yo no culpo a las instituciones educativas. Creo que la lucha no está en enfrentarse a los colegios, a un colegio específico, porque no le enseña nada a mi hijo, es ver que, bueno, tenemos un camino por delante, que es lograr que cuando mi hijo entre a esa escuela tenga opciones de aprender realmente. Pero como siempre hacemos, vamos a referirnos de manera teórica, vamos a hacer una indagación teórica. Vamos a hacer una indagación teórica respecto al capacitismo. En videos anteriores, cuando yo hablé de la guerra del autismo, les invito a ver ese video porque ahí hay mucho de lo que es la base de este movimiento, del movimiento de la neurodivergencia, la neurodiversidad, etc. Recibí un comentario de que mis fuentes eran sesgadas, o sea, que yo utilizaba las fuentes que me convenían. Bueno, en primer lugar, las fuentes que yo utilicé en ese video, la mayoría de lo que dije fue lo que de la boca de Judy Singer, que es como la pionera, la que impulsó el movimiento de la neurodiversidad, lo que ella decía con sus palabras. Esa fue mi fuente principal. De hecho, varias veces en el video yo lo decía, esto es lo que dice Judy Singer, no lo digo yo. Entonces, ¿qué fuente más objetiva que esa? Que es la de la propia persona que sacó adelante ese movimiento. Y en segundo lugar, cuando nosotros estamos argumentando, discutiendo o debatiendo ideas, vamos a usar fuentes para apoyar esos argumentos. No vamos a usar fuentes que contradigan mis argumentos. No tiene sentido. Entonces yo invito a las personas a que sean críticos. Les doy las gracias por esos comentarios, porque esos comentarios dejan evidencia de que me permiten defender aún más los puntos que estamos defendiendo. Entonces, fíjense, la definición que les di al principio es la definición básica de lo que es el capacitismo. En la página del Observatorio de la Juventud de Iberoamérica, OJI, Diana Bericochea Álvarez nos dice que según Mauricio Mareño Sempertegui, esto es una fuente que está usando la autora, dice que Mario Mareño Sempertegui 2021 define el capacitismo como un conjunto de ideas, creencias, actitudes y prácticas que establece un modo único de entender el cuerpo humano y la relación de éste con su entorno, basado en la consideración de que existen determinadas capacidades intrínsecamente más importantes que otras y que a raíz de ello las personas que las detentan son superiores que el resto. Luego dice, según el capacitismo, tener discapacidad es un hecho negativo, cuyo objetivo debe ser rehabilitarse, curarse o incluso eliminarse. Esto según Campbell F. 2008. Se enmarca en una visión de la discapacidad basada en el modelo médico, que entiende esta como una enfermedad y que ignora sus posibilidades y diversas formas de vida. Vamos por partes. En primer lugar, ¿dónde se dice, o sea, dónde, yo no sé, yo vivo el día a día, yo estoy en la calle todos los días de mi vida, yo salgo mucho porque llevo a mi hija a diferentes lugares donde recibe terapia, donde recibe orientación, donde yo recibo formación sobre autismo y también a la escuelita donde ella asiste. Me la mantengo en la calle, vivo con ella en todos los espacios posibles de la ciudad. Es decir, nosotras usamos el transporte público, nosotras caminamos en las calles, nosotras vamos a centros comerciales, vamos a el médico, vamos a las terapias, vamos a parques, vamos a parques abiertos y cerrados, en fin, hacemos uso de la ciudad. Yo quisiera saber cómo yo voy a poder asegurar que mi hija es vista inferior por tener una discapacidad mental en este caso. ¿Quién dice esto? Yo jamás he escuchado a nadie decir ni actuar como superior porque no tiene una discapacidad. No, simplemente las personas normales estamos conscientes de que la discapacidad, en este caso, es un mal funcionamiento o una alteración en lo físico o en lo mental que hace que las personas se comporten diferente, se muevan diferente en el espacio. Eso es simplemente lo que significa, lo que siempre ha significado la discapacidad. Que haya actos de discriminación puntuales hoy en día donde, bueno, una persona
vaya a un edificio y no haya una persona con movilidad reducida. No sé cómo llamarlos, porque si les decimos paralíticos o inválidos, entonces está mal. Pero entonces también decirle movilidad reducida es como querer tapar o como querer decir que la discapacidad es algo malo. De manera que ya uno no sabe cómo hablar. Pero vamos a dejarlo movilidad reducida. Una persona con movilidad reducida puede llegar a un edificio y no haya rampa. Y esto es considerado discriminatorio porque pues esa persona tendría el derecho de acceder a ese edificio. Esas son cosas que hay que mejorar todavía y que yo creo que estamos en proceso de eso, ya hemos avanzado muchísimo. Pero otra cosa es que tú te victimices y digas que la sociedad te considera inferior por no hacer una rampa. Yo creo que no tiene que ver con eso, especialmente en nuestros países. Bueno, en cualquier país los gobiernos tratan de ahorrar dinero. Los gobiernos intentan despilfarrar en los que a ellos les da la gana, que muchas veces son cosas que no importan a la sociedad en general. No está el despilfarro de los gobiernos y del Estado respecto a ciertas áreas. No está conectado a veces con las necesidades de la población. Puede que una población entera no tenga agua y el gobierno esté gastando dinero en un festival de música, así de simple, o sea, así de triste. Entonces, si es muchos de los espacios públicos donde no hay rampas, es porque los gobiernos no han querido invertir en rampas. ¿Y qué es lo que se espera de la comunidad de personas con discapacidad y sus familias? Que entonces comiencen un trabajo y una lucha para que los espacios públicos efectivamente tengan estas rampas. Pero sin esa actitud, o sea, porque es que todos estamos, imagínate, si nos ponemos a ver, las personas todas están luchando por algo. Hay personas que están luchando simplemente por tener agua potable en sus casas o gas o electricidad. Entonces, estas personas están conscientes, saben que es un problema que los gobiernos no inviertan en lo que es importante. Sin embargo, no saben que la lucha no es ponerse a llorar, ponerse victimizarse, sufrir, porque eso no está ocurriendo. La lucha es lograr que ocurra. Ahora, esto del modelo médico, o sea, que a la sociedad se ha permeado el modelo médico de que la discapacidad es algo negativo, que necesita rehabilitarse, curarse o eliminarse. Un momento. El objetivo esencial, el objetivo primordial, la razón por la que la medicina surgió y se originó fue para curar enfermedades. No tiene otro propósito. Sí tiene otros propósitos, pero es su propósito principal. ¿Y para qué busca la medicina curar, rehabilitar o eliminar enfermedades? Para salvar vidas. Los médicos juran, hacen un juramento en el que dicen, juro salvar vidas, prácticamente. No sé exactamente cómo es la frase que ellos dicen, pero ellos juran salvar vidas, es su propósito principal. ¿Qué podemos esperar de un médico? Cuando las enfermedades no tienen cura, igual los médicos procuran los mejores tratamientos para esa persona para que tenga una mejor calidad de vida. Pero el movimiento que habla de capacitismo cree que es malo buscar calidad de vida, es malo rehabilitar. ¿Cómo le vas a pedir a una persona que tiene movilidad reducida, de la cintura para abajo, digamos, por ejemplo, y un día le dicen, mira, hemos descubierto el tratamiento que te va a hacer caminar? Ya tu movilidad reducida no tiene por qué ser una realidad. ¿Tú crees que esa persona les va a decir, ¿por qué quieres eliminar mi discapacidad? No, yo creo que esa persona va a querer caminar, porque siempre el ser humano quiere estar mejor. ¿En qué momento el valor de curarse y de estar sano es malo? O sea, ¿en qué momento se convirtió en un antivalor? Pero ya vamos a ver con más calma esto. Históricamente las personas con discapacidad, dice esta autora, históricamente las personas con discapacidad han estado excluidas del ámbito educativo, lo que ha generado importantes estigmas que siguen arrastrando en la actualidad. No es poco frecuente considerar a este alumnado como un grupo vulnerable y con pocas o cuestionables expectativas académicas. Palmero, Gairín, 2016. Paz Maldonado, 2020. Correcto. Ok. Sí, las personas con discapacidad se pueden considerar grupos vulnerables y eso no está mal. ¿Por qué? Porque cuando un grupo es vulnerable, igual que las mujeres,
en algunos casos y los niños en todos los casos. Los niños son población vulnerable. Las personas con discapacidad también son población vulnerable. Y esto les permite recibir una serie de beneficios y obliga a los estados, a los gobiernos, a las familias y a la sociedad a protegerlos, que sería algo positivo. Y con pocas o cuestionables expectativas académicas, sí hay gente que tiene discapacidad intelectual grave y tiene pocas expectativas académicas. ¿Eso es culpa de la academia? ¿Eso es culpa del médico? No, es una realidad. Y las familias y esas personas hacen un gran esfuerzo para día a día mejorar con las herramientas que tiene. Quizás nunca va a estudiar una carrera universitaria, pero esa persona con discapacidad intelectual puede lograr muchas cosas. Ahora, si yo me empeño en decir que rehabilitar, curar y erradicar es malo, yo no voy a hacer, o sea, la persona con discapacidad siente que tiene que no. Es decir, no hay nada que hacer. Yo nací así, moriré así y la familia es lo mismo. Mi hijo nació así, va a morir así, no hay cura, no hay rehabilitación, porque eso es malo. Es una cosa totalmente derrotista que me da nervios. O sea, de verdad me pone los nervios de punta. Y esto de que las personas con discapacidad han sido a través de la historia excluidos del ámbito educativo es verdad. Las personas antes, ¿por qué hemos evolucionado? Porque antes una persona con discapacidad no tenía el más mínimo chance, no tenía la más mínima expectativa de vida. Muchas veces eran descartados antes de que nacieran. Todavía. Y en eso sí estoy de acuerdo. Hay una parte en que habla del aborto y habla de la eugenesia, que es la eliminación de personas con síndromes y trastornos. O sea, el abortar personas con estas condiciones porque se consideran que no van a ser productivas en la vida. Yo sí estoy de acuerdo con que eso es un horror, pero muchas de estas personas que apoyan este movimiento apoyan el aborto por cualquier causa. Tengo entendido que en Canadá ya casi no quedan personas con síndrome de Down porque son descartadas antes de nacer. No estoy de acuerdo. Y es una lucha que tenemos pendiente. Todas las personas son dignas y tienen derecho a vivir este mundo. Y tienen derecho a acceder a los mejores tratamientos. Y tienen derecho a acceder a curas, a acceder a la erradicación de sus enfermedades. Porque erradicación de sus enfermedades no es nada más que estar sano. Todos tenemos derecho a la salud. Y la salud no quiere decir solamente ir al médico. Tenemos derecho a ser saludables. Que ejerzamos o no ese derecho es otra cosa, porque entonces ahí entramos en el terreno de las decisiones personales. Entonces sí, hay personas que no tienen grandes expectativas académicas porque tienen serias dificultades. ¿Esto las hace inferiores? Yo creo que nadie piensa eso. Y si alguien lo piensa, va a ser condenado. Al menos en el mundo de hoy. Nadie ve bien burlarse de una persona con discapacidad. Nadie ve bien faltarle respeto, ofenderla. Nadie ve bien eso. O sea, pero tampoco vas a vivir en un mundo perfecto en el que todos te van a respetar, porque aún las personas sin ninguna discapacidad día a día son ofendidas e irrespetadas. Eso es algo inevitable. A mí me han faltado el respeto y yo no tengo ninguna discapacidad. A mí me han ofendido incontables veces en la vida. Ahora está en mí, en mi fortaleza, pues ganarme el respeto y poner límites y decir, bueno, o respetas o esta conversación se acabó. Por ejemplo, pero lo que se promueve hoy en día es te irrespetan, ve a llorar y a pedirle a papá Estado que lo meta preso. Eso es algo inviable. Si estamos luchando por lograr eso, estamos luchando, déjeme decirle una vez más, por un totalitarismo. Porque yo también le he faltado el respeto y he ofendido a otras personas. Lamento decirlo, han sido errores que he cometido, pero lo he hecho. Y yo no estoy presa por eso. Y gracias a Dios, porque los seres humanos nos equivocamos. Y así es que aprendemos. Entonces, fíjense este artículo que salió el año pasado cuando el hermano del presidente de Colombia insinuó o dijo que el presidente Petro tenía TEA, trastorno del espectro autista, era Asperger o algo así. Se creó todo un debate diciendo que unos decían que Petro no tenía que dar ninguna explicación si tenía eso, porque pues eso es capacitismo. Y otras personas decían, bueno, si él tiene esa condición, nosotros los colombianos merecemos saberlo. Entonces en el artículo dice cosas falaces, como por ejemplo, las personas con discapacidad enfrentan graves barreras para acceder a servicios de salud
y se sigue presumiendo su incapacidad para tomar decisiones. Ok, en Colombia las personas con discapacidad no tienen graves barreras para el acceso a la salud. No. Les voy a decir algo, yo que no tengo ninguna discapacidad, ningún trastorno, he tenido menos acceso a ciertos exámenes y ciertas cosas que mi hija, que sí lo tiene. A mi hija no le niegan nada. A mi hija no le dicen, no, que yo llego y les digo, no, que yo creo, le veo inmediatamente exámenes de sangre, exámenes de lo que sea. Yo llego y digo, ay, no, mire que doctora o doctor, que yo creo que ya estoy iniciando, tengo la premenopausia y me siento así, me siento así. Ah, no, tome, tranquila, relájese. Ay, pero no sería bueno, doctor, que usted me hiciera un examen a ver cómo están mis niveles. No, 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 tú estás bien. Ya yo te examiné y saliste muy bien en el examen físico. A mí me ha ocurrido eso aquí, pero a mi hija jamás. Esto es una falacia. Y yo que me rodeo de... Yo estuve en una institución que se llamaba Comité de Rehabilitación, donde había personas con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con autismo y otras discapacidades. Y he visto la realidad de estas personas que tienen acceso a todo lo que necesiten. Después dice, muchas personas están internadas en pabellones psiquiátricos. Efectivamente, hay personas que tienen que estar internadas, ya sea por decisión propia o porque sus familiares así lo decidieron, porque son personas que no tienen una vida funcional y eso es válido. En instituciones de caridad, pero ¿y eso qué? ¿Pero qué de malo tiene que las personas con discapacidad ingresen a una institución de caridad o en lugares del sistema de protección por el solo hecho de tener una discapacidad? ¿Pero qué es esto? El Estado colombiano sigue excluyendo a las personas con discapacidad bajo el paradigma de peligrosismo o la necesidad médica y se les niega su derecho a vivir en la comunidad. Esto es falso. Las personas con discapacidad viven en la comunidad. Si alguna persona con discapacidad está aislada, es por decisión de sus familias o de ellas. Y son decisiones en las que nadie se puede meter. Y punto. Pero nadie le niega a una persona con discapacidad que haga vida en la sociedad. Pero además, imagínense que una persona, por mucho, porque ellos están en contra de la rehabilitación, en contra de la cura y en contra de la eliminación, de la erradicación o la eliminación. Entonces llegan estas personas adultas siendo todavía dependientes de sus familiares porque no lograron rehabilitarse lo suficiente, no son autónomas, etcétera, etcétera. Entonces sus familiares mueren, quedan solos y entonces tenemos gente como esta que ve mal y que critica que esas personas estén en instituciones de caridad. ¿Y dónde más van a estar? O se hace cargo el Estado o se hace cargo de una institución de caridad que por lo general son religiosas o pecado, porque horrible. Las monjas son malas hasta que nos ayudan con este tipo de cosas. Y en pabellones psiquiátricos. ¿Y dónde más van a estar? ¿Tú quieres que esa persona quede totalmente desprotegida, viviendo sola y que se muera de inanición porque es dependiente? Es allí donde van a terminar. Y no se trata de que nadie quiera que ellos no se integren. Es que si no se integraron durante toda su vida, porque tuvieron limitaciones graves o porque sus familias no pudieron acceder por distintas razones económicas o porque simplemente decidieron que esa persona no iba a recibir ningún tratamiento ni nada. Cuando estas personas mueren y la persona con discapacidad queda sola y es una persona dependiente, pues no pueden quedar a la deriva. Eso sí es un delito. Eso es algo que nadie desea. Entonces, bueno, este artículo salió en La Razón Pública y fue escrito por Natalia Acevedo. Se llama La salud de Petro y los peligros del capacitismo. Fíjense esto. Dice, más que una causa, el capacitismo es una consecuencia, un efecto, la manifestación diferenciada de un sustrato común. Uno de los cráteres por el que brota un mismo magma. En el caso de las personas con discapacidad, este cráter está formado por dos bordes. Por un lado, el legado patriarcal, en tanto lógica, ideología y organización social, del derecho romano que continúa vigente y asume no solo el estatus de no ciudadano, pero ¿qué persona con discapacidad es no ciudadana? Por Dios, sino la existencia de sujetos sometibles a la potestad ajena. Por otro lado, el legado de la clínica que, con sus taxonomías patologizantes, refuerza la idea de la enfermedad, la anormalidad y el déficit como criterio para clasificar personas.
Brogna 2021. Ok, y este término patriarcal me suena a lo que ustedes saben que suena. Sujetos sometibles a la potestad ajena. Bueno, resulta que yo entiendo que hay personas con discapacidad física que tienen su mente intacta, es decir, son perfectamente normales a nivel mental, no tienen ningún trastorno neurológico, no tienen nada en el cerebro, sino simplemente una discapacidad física. Estas personas tienen que ser tomadas en cuenta para todo lo que concierne a la discapacidad. Estoy de acuerdo con que estén incluidas en los comités donde se discutan leyes, donde se discutan la infraestructura de los lugares respecto a estas personas con movilidad reducida, que estén presentes en todos los ámbitos sociales que tengan que estar y que se les pregunte su opinión, evidentemente. Igual las personas con discapacidad intelectual o discapacidades mentales que tengan alto funcionamiento, es decir, que tengan algún tipo de trastorno, pero que eso no les impida razonar y tomar decisiones certeras en su vida. También podrían ser tomadas en cuenta. Pero resulta ser que la mayoría de las personas con discapacidades mentales están lo suficientemente afectados como para no poder decidir por sí mismos. Y adivinen quién va a decidir por ellos. Su familia, sus padres principalmente. Porque es una persona dependiente en ese sentido. Pero no queremos que opinen por ellos los médicos, que las familias no sean su voz y que sea quién, en manos de quién va a quedar. Porque estas personas son vulnerables a la manipulación. Mi hija va a cumplir 8 años y yo estoy consciente de que mi hija, tú le muestras un chocolate y se va a ir contigo porque le estás mostrando el chocolate. Porque mi hija lo único que puede ver es que quiere el chocolate y no está viendo a la persona que se lo está dando, ni le interesa a quién se lo está dando. Eso es un peligro enorme. Yo tengo que estar todo el tiempo con mi hija. Yo no puedo dejar a mi hija sola un segundo y no la voy a dejar mientras ella no sea capaz de estar en un lugar sola y conozca los peligros que hay a su alrededor. Pero si mi hija nunca va a estar consciente de los peligros que hay a su alrededor, yo nunca la voy a poder dejar sola. Hasta mi último suspiro, yo la voy a proteger, yo la voy a cuidar, la voy a defender y no voy a permitir que nadie, aparte de mí, tome sus decisiones. Tome las decisiones para ella. En este paradigma es en el que se definen los conceptos de enfermo, profesional de la salud y discapacidad, creándose un modelo en el que las personas discapacitadas son relegadas a un papel pasivo sobre sus cuerpos, mentes y formas de interactuar y de estar en el mundo, creando una dependencia hacia los profesionales de la salud en primer lugar y a las cuidadoras más adelante. O sea, no se toma en cuenta las opiniones de las personas con discapacidad. Ya de eso. Hay una revista que encontré que se llama Revista Nómadas de la Universidad Central de Bogotá. Es una revista, perdón, es una revista que habla de capacitismo prácticamente. Y en revisé el número 52 de esta revista. Revisé varios artículos, pero uno de los que me llamó la atención fueron varios, pero de sentir la discapacidad en tiempos neoliberales, optimismo cruel y fracaso, optimismo cruel y fracaso. Ok. Él dice, yo soy padre de una persona con síndrome de Down y a través de esa experiencia quisiera denunciar el optimismo cruel que convierte a ciertas personas con discapacidad en estímulos inspiracionales. En particular, la diagnosis socioclínica y capacitista del síndrome de Down de algún modo designa a una persona en un sentido estático, como si sus posibilidades estuvieran ya descifradas y anticipadas. Pero si alguien sobresale, termina la secundaria, ingresa a un trabajo, gana una medalla de oro o escribe un libro, intentan describirla como estímulo de inspiración, testimonios vivientes de que no existe obstáculo alguno para terminar la escuela, encontrar un trabajo o alcanzar el ascenso social. Bueno, yo lo que veo aquí es que como todos estos movimientos, ellos nunca van a estar felices. Es decir, hagas lo que hagas, hables como hables, digas lo que digas, haya las leyes que hayan, haya las facilidades que hayan, nunca van a estar conformes. Es la disconformidad como modo de vida, es la victimización como modo de vida. Entonces,
Esta persona dice que por un lado está mal que se les pronostique a todas las personas con síndrome de Down el mismo destino, que es que no van a lograr casi nada y que no van a tener avances y que no van a evolucionar, etcétera, etcétera. Esto lo ven mal, chévere, pero entonces cuando alguien sobresale, tampoco está bien que lo utilicen como inspiración. Bueno, en primer lugar, eso no lo puedes evitar. Si hay una persona con síndrome de Down que quiere dar su testimonio de éxito en la vida y que quiere que esto inspire a otras personas, pues así va a ser. Lo va a hacer, va a haber personas que lo apoyen, va a haber personas que no, pero está en todo su derecho. Igual las familias que quieran dar testimonio de la rehabilitación de alguna persona con un trastorno, con alguna enfermedad, igual que como cuando una persona se cura del cáncer y quiere ser inspiración para otros. Es lo mismo. Es decir, un optimismo cruel lo llaman esto. Antivalores. Esto es un antivalor porque no hay nada más bonito, no hay un valor más apreciado que el valor de la superación. ¿De cuándo acá está mal superarse en la vida? Tengas o no tengas una discapacidad. ¿De cuándo está mal ser un ejemplo que inspire al resto de la sociedad? ¿Desde cuándo? Entonces siento, en conclusión, que cuando la gente habla de capacitismo, quieren encasillar a las personas con discapacidad a vivir en su discapacidad sin ningún tipo de pronóstico bueno, es decir, que no las vean como personas, o sea, que no esas personas no tienen que cambiar y volverse, y que tú tengas que intentar, con la excusa de que lo que quieres es oprimirla o lo que quieres es obligarla a parecerse a lo normal. No, pero si con esa excusa vamos, nadie quisiera mejorar, nadie en la vida quisiera aprender de sus errores, nadie quisiera, no sé. ¿Cómo? Ahora que está tan de moda ser una mejor versión de uno mismo. No, no, eso es algo terrible. O sea, una cosa a la que no podemos aspirar. Discúlpame, pero si mi hija tiene posibilidades de mejora, yo las voy a aprovechar todas. Si mi hija puede mejorar su comunicación para que sea más efectiva, yo voy a hacer todo lo posible porque lo logre. Y sé que mi hija también, porque los esfuerzos que ellos hacen los debemos valorar. Y yo jamás en este canal ni en ninguna otra iniciativa que tenga voy a promover ideas derrotistas, de inmovilización, de victimismo, de sufrir. Eso no nos lleva a ningún lado ni nos ayuda a lograr ningún objetivo. Porque entonces siento que en el fondo es esto. El capacitismo es una excusa, o sea, siempre usan esta como una excusa para sufrir, pero que no tiene ningún resultado en la vida práctica. No que queremos cambiar a la sociedad. Suerte con eso. Las sociedades evolucionan a través de la historia, a través del tiempo, poco a poco, lentamente. Eso es un trabajo de hormiguita, eso es un trabajo que sembramos, o sea, es una semilla que sembramos hoy y recogemos en muchos años. El que no esté consciente de eso, le va a ir mal, se va a frustrar. Pero además, cambiar a las sociedades para bien es una cosa y querer imponer antivalores es un cambio que yo no quiero. O sea, hay cambios que yo quiero, hay cambios que no quiero. Hay cambios malos y hay cambios buenos. Yo voy a apoyar los cambios buenos. Y en esto no tengo relativismo moral. Y estoy procurando no tenerlo en nada. O sea, yo no le voy a ver grises a esto. Nuestros hijos con discapacidad son sagrados y los debemos proteger, cuidar, defender. Y te invito a que hagas lo mismo tú. Discúlpenme si me alteré un poco durante este video, pero la idea es transmitir un mensaje positivo. Miren, estos movimientos yo los veo destinados al fracaso. ¿Por qué? Entre ellos mismos se atacan horribles. A una mamá que, por cierto, apoya el movimiento de la neurodiversidad, de la neurodivergencia y habla de capacitismo y todo eso, pero un día dijo, no quiero que Lautaro tenga autismo. ¿Alguna sugerencia? Esto fue un tuit que puso. Ella se llama Cynthia Fritz, es productora de radio, escritora y autora de La aventura diferente, de Editorial Ariel. Entonces dice, algunas personas con autismo cuestionaron las expresiones de Fritz y el debate no tardó en de llegar, claro, porque es que ellos no pueden tolerar ningún tipo de idea, sentimiento o sentimiento que sea diferente a lo que ellos creen que es correcto. Pero la escritora fue muy clara. Dijo que una madre en determinadas situaciones lamente que su hijo sufra. Cuando estamos hablando de una persona con discapacidad o una persona que necesita más apoyo que otras, no tiene que ver con el capacitismo. Yo, como la mayoría de las madres, no quiero que Lautaro sufra. Y dentro de su forma de vivir hay muchos momentos en que él sufre. Estoy de acuerdo. Pero ella, lo que no sabe
es que en estos movimientos esto no es admitido. Es decir, como ella está diciendo que en el caso de su, o sea, que su hijo, el autismo, le crea problemas reales que los hacen sufrir, se le vienen todos encima porque ellos apoyan la idea de que su problema no es el autismo, su problema es la sociedad capacitista, que los hace sufrir. Entonces, es decir, que el autismo los hace sufrir, para ellos es pecado mortal, por vida de Dios. O sea, cualquier persona con un trastorno, con una enfermedad o con una discapacidad que le impida hacer cosas que son fundamentales para su vida, va a sufrir. Es que ustedes, ¿por qué creen que cuando una persona, un niño pequeñito, es diagnosticado con algún trastorno, alguna discapacidad, sus papás sufren tanto y les duele tanto? Porque saben que a ese niño le espera un camino quizás de dolor y sufrimiento, causado por este, que no es intrínseco en su persona, sino que es causado por esa misma condición o trastorno que está experimentando. Bueno, vamos a dejar este video larguísimo hasta aquí. Te deseo lo mejor. Recuerda que la inclusión comienza con el conocimiento, vamos a documentarnos, vamos a leer bien, vamos a ver qué luchas apoyamos con toda la conciencia que eso implica. Y bueno, me despido hasta el próximo episodio.